Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a atender a la comunidad. A partir de este momento, le invitamos para que usted se conecte con nosotros y en vivo, pues haga sus inquietudes, sus consultas de la temática que vamos a estar trabajando en la tarde de hoy. En WhatsApp 310-245-8548 nos pueden enviar un mensaje de texto, en audio o en video con su inquietud. También se puede comunicar con nuestra línea directa al 648-4820 o a través de Facebook Live, que a partir de este momento está la transmisión. Nos pueden hacer sus comentarios y escribir en el cajón o en la cajita de chat su inquietud correspondiente. Hoy vamos a estar hablando de temas de pensiones. Para que lo tengan muy claro, desde ya puede empezar a programarse todas esas inquietudes. El abogado trae unas temáticas interesantes para tratar, para que usted tenga muy presente y por supuesto estaremos atendiendo cada una de sus preguntas frente a esa situación particular donde seguramente le van a orientar si requiere o no la ayuda de un especialista en derecho. Saludo hasta ahora a mi compañera de programa, Marlene Murcia, la abogada. Marlene Murcia, abogada, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Hola John, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos la semana, hoy martes, después de un puente festivo, y vamos con un tema de permanente actualidad, un tema que siempre tiene muchísima acogida y es por eso que lo traemos aquí a su programa Actúe en Derecho. Vamos a hablar, como decía yo, nuevamente del tema pensional. Estamos a puertas de una reforma, de pronto le podemos consultar también al abogado, al abogado Jorge Luis, si ha leído o sabe algo de la famosa reforma. Pues vamos a ver, precisamente él será el encargado de acompañarnos durante esta hora de programa. Está con nosotros Jorge Luis Quintero, abogado ya de la casa, por supuesto, especialista en todos los temas relacionados con seguridad social. Abogado, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buena tarde, John, un cordial saludo para usted y para la doctora Marlene. Muy bien, afortunadamente. Bueno, abogado, usted va a tener hoy la responsabilidad durante esta tarde de estar atendiendo a cada uno de nuestros televidentes y pues precisamente nos hacen una inquietud acerca del tema relacionado de aportes voluntarios de pensión. Nuestras cámaras estuvieron atendiendo la inquietud y pues esto fue lo que registraron acerca de este tema relacionado con el aporte voluntario de pensión. Bueno, mientras tenemos listo el material, abogado, empecemos inmediatamente con todo lo relacionado con los aportes voluntarios de pensión. ¿Cuándo se dan? ¿En qué momento? Me dicen que ya está listo el video de lo que registramos. Veámoslo y analizamos esta temática. El ahorro voluntario a la pensión es una buena opción para obtener beneficios, como mejorar el monto de su pensión, tener posibilidad de acceder a una pensión anticipada, evitar las cargas tributarias al monto extra que aportó y representarle una reducción en la base de la retención en la fuente y el impuesto de renta. Estos beneficios solo aplican a los afiliados a fondos privados de pensión. Para realizar este aporte se debe dirigir al fondo de pensión obligatoria que haya elegido para cotizar los montos, ya sea moderado, conservador o de mayor riesgo. Cuando cumpla con las condiciones de pensión, los ahorros voluntarios serán usados como parte del capital total disponible en su cuenta de ahorro individual para calcular la mesada pensional. Recuerde que en el régimen de ahorro individual en el que usted se encuentre, si los aportes voluntarios hechos en el fondo de pensión obligatoria se retiran para un fin distinto al pensional, se practicará una retención en la fuente correspondiente al 35% sobre el capital y los rendimientos financieros retirados. Asimismo, se debe tener en cuenta que los retiros en la cuenta de ahorro voluntaria en el fondo de pensión obligatoria tardan 6 meses en hacerse efectivos a partir del momento de la solicitud. Bueno, abogado, empecemos entonces tocando este tema, acerca de los aportes voluntarios de pensión. ¿Cómo contextualizamos?
Bueno, los aportes voluntarios son propios del régimen de ahorro individual con solidaridad. Recordemos que en Colombia hay dos regímenes, el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y este que es del régimen de ahorro individual con solidaridad. Es en el único régimen que se puede aportar voluntariamente. Desde mi interpretación, no soy partidario de este esquema, porque es un esquema donde la persona tiene que realizar unos aportes significativos para que pueda tener un reconocimiento de una prestación y por regla general, en algunos casos es más representativa la pensión en el régimen de prima media con prestación definida que en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Lo que pasa es que es un mecanismo en este momento, es una forma para que algunos empleadores no paguen prestaciones sociales, sobre todo lo que reconocen, y máxime con la postura que tuvo la Corte Suprema respecto a unos aportes precisamente que catalogó Ecopetrol, estímulos al ahorro. Es un tema interesante donde lograron desalarizar a varias personas y la Corte ya dijo que era válida esta modalidad de ahorro. Ok, muy bien. Vamos a empezar, abogado, antes de continuar revisando diferentes temáticas, está con nosotros la señora María, que ya se comunica con nosotros y pues tiene una inquietud al respecto del tema de pensiones. Doña María, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Bien, es para hacerle una preguntita a los doctores. Sí, ¿cuál es la inquietud? Sí. ¿Me colaboran? Necesitamos audio en la parte de afuera para poder escuchar un momento, Sí. doña María. Sí, mira, es una cosita. ¿Sí? Lo que pasa es que mi esposo tiene 1.700 semanas cotizadas ya y tiene 59 años. Él se pensiona a los 62, pero él está empezó con Colpensiones, que es el antiguo Seguro Social, y la empresa donde él trabaja hace que como 13 años los pasaron para el fondo privado. Sí. Mi pregunta es, en estos momentos, ¿cómo puede él hacer para devolverse a Colpensiones? ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Muy bien. Doña María, gracias por su consulta. Abogado, ¿qué le decimos? Ok, doña María, lo puede hacer mediante un proceso, esto se llama una ineficacia en el traslado, si su esposo no fue debidamente asesorado. Hay que revisar, por regla general las personas no fueron asesoradas y si el fondo no logra demostrar dentro del proceso que efectivamente rindió una asesoría, mediante una sentencia judicial, el juez puede declarar que regrese a Colpensiones, si estuvo en Colpensiones. Revisando también lo siguiente, que realmente le convenga regresar a Colpensiones, porque no en todos los casos, a veces se sale a conversar de esto y hablar de manera general. Y hay casos, por ejemplo, que ya tuve un caso de una persona que si se iba para Colpensiones quedaba pensionado con 830.000 pesos, el fondo privado le ofrecía 970.000 pesos. Sí. Es una diferencia, cualquiera diría que mínima, pero representativa, sí, cuando una persona se queda sin empleo. Y hay otras circunstancias en las cuales a la persona no siempre le conviene regresar. Por eso lo primero que hay que hacer es una proyección de cuál podría ser la pensión. Segundo, cuál es la situación de salud, por ejemplo, de la persona, porque hay casos en los cuales la persona no conoce que tiene derecho ya a una pensión anticipada, a una pensión de invalidez. ¿Sí? Entonces, por regla general, el régimen de ahorro individual no ofrece mayor prestación económica, pero hay que revisar. Régimen de ahorro individual, ¿estamos hablando específicamente de quién? De los fondos privados, régimen de ahorro individual consolidado. De los fondos privados, sí, para que la gente comprenda específicamente fondos privados. Y Colpensiones es el fondo... Régimen de prima media. Régimen de prima media. Realmente es régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de administradoras de fondos de pensiones, porque realmente el concepto de fondos privados no existe. Lo que pasa es que así se ha conocido por la mayoría de la ciudadanía, pero no es apropiado hablar de régimen privado. Es realmente el régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de administradoras de fondos de pensiones. Bueno, perfecto. Abogado, nos llega un mensaje y nos dicen lo siguiente: tengo 68 años, quiero cambiarme para el del gobierno
estoy en protección, ¿qué debo hacer? Básicamente lo mismo que usted acaba de recomendar. Revisar la conveniencia respecto a la tasa de reemplazo o monto de la pensión. O sea, ese es el punto inicial, y mirar pues la densidad de semanas que la persona tenga. Importante revisar eso que usted está diciendo, abogado, 10 años antes de su jubilación, para saber cuál va a ser la proyección de cómo se va o con qué tipo de pensión va a salir. Claro, o sea, mirar el promedio de los 10 últimos años, pero en este caso el televidente del esposo María, que tiene 59, y este televidente que tiene 68, pues mirar, como ya están las semanas, por lo menos en el primer caso, cumplidas, revisar efectivamente cuál sería esa tasa de reemplazo respecto a lo que el fondo le pueda ofrecer. Muy bien. Abogado, nos dice: muy buenas tardes, tengo 55 años con 1.350 semanas en Colpensiones. ¿Será que con la reforma pensional me tocará a mí? No. Las reformas en materia de pensiones, por regla general, vienen con un régimen de transición. Recordemos que la transición en materia de pensiones corresponde a los efectos que siguen produciendo unas normas a pesar de que son derogadas. Así como en este momento todavía seguimos teniendo efectos del régimen de transición de la Ley 100, que empezó a regir el 1 de abril del 94, en este momento todavía se reconocen pensiones en aplicación del régimen de transición. Entonces, de presentarse la reforma, se va a establecer, y desde mi interpretación, las personas que tengan más de 40 años y más de 15 años van a quedar amparados por la ley que está vigente, que en este momento es la 100, Ley 100, con reformas de 797. O sea, una persona después de los 50 y con esta densidad de semanas ya se podría decir que queda amparada por el régimen anterior. Bueno, perfecto. Vamos a recibir al señor Juan, que está en línea. Don Juan, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Sí, buenas tardes, caballeros, doctores y la doctora. Tengan un saludo ahí a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Don Juan, ¿de dónde nos llama? Es que tengo un problemita siempre grande y complicado. A ver si ustedes me pueden colaborar en la asesoría. ¿Cuál es, don Juan? Que a mí me despiden del trabajo con una enfermedad de la columna, que fui operado de espondilistesis y algo así, tenía hernias discales. Yo apelé a la regional y a la EPS de Sura para que me calificaran por enfermedad laboral y me le pusieron una enfermedad común. Yo en estos momentos llevo actualmente 2 años sin trabajo, me despidieron con estas condiciones, la empresa sabía que yo estaba enfermo pues de la columna y pues actualmente no consigo trabajo. Yo quiero saber si el doctor que me puede ayudar, actualmente estoy pendiente de una calificación que apelé de la regional para la nacional y yo quiero saber cómo me asesora o qué voy a hacer, porque en realidad tengo problemas de la columna, tengo 3 tornillos en la L4 y S1 y actualmente en un examen de resonancia me salió con una hernia discal adquirida ya. Entonces yo quiero saber qué me pueden ayudar de antemano, yo les pague, y si hay alguna pregunta pues me hacen saber. Don Juan, muchísimas gracias. Doc, el tema de que califiquen a las personas primero profesional, después los pasen a común, de común otra vez a profesional, es recurrente, es muy común. ¿Qué se puede hacer? ¿Aceptar? ¿Hay algún recurso? ¿Qué pueden hacer? Bueno, aquí están los recursos frente a las entidades que califican en primera oportunidad, Junta Regional, y en la segunda instancia, cuando hablamos de un afiliado del Sistema Integral de Seguridad Social que lo tiene la Junta Nacional. Si se sigue presentando la inconformidad, se puede demandar el dictamen. La verdad, en esta materia no hay criterios unánimes, sobre todo lo que tiene que ver con hernias discales. Hay que revisar si se presentó la calificación como consecuencia de un accidente de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se inicia por un accidente de trabajo? Por regla general se logra evidenciar que estas hernias no fueron producto de ese accidente, sino que revisadas las ayudas diagnósticas, la resonancia, las ecografías, radiografías, se puede evidenciar que era un deterioro que venía con al transcurrir del tiempo. O sea, lo que inicialmente se podría considerar laboral, posterior a exámenes se puede cambiar. Claro, no derivado del accidente, sino se puede revisar si es una enfermedad laboral, que es diferente. Okay. Es que es muy frecuente encontrar que la persona, después de que tiene el accidente, se agachó de manera inadecuada, hizo un giro que no correspondía, siente el dolor, pero cuando van a calificarlo le dicen: no, esto es un lumbago no especificado y nada tiene que ver con el accidente, pero ello no significa que la enfermedad no sea producto de una enfermedad laboral. Entonces hay que estudiar el origen de la enfermedad, y si ya hecha la calificación en las 3 oportunidades, que no es requisito agotar las 3 oportunidades, ya lo ha dicho la Corte Suprema en fallo reciente de este año, ha reiterado su doctrina,
y ha dicho que no es necesario ir a las juntas para poder demandar. La persona puede demandar directamente, y yo sugiero que cuando se hagan demandas contra orígenes de dictámenes se pida el concepto como perito de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Medicina. Porque sí hay forma de controvertir un origen de una enfermedad, sobre todo cuando están diciendo que es de origen común, y de acuerdo al grado de exposición de la persona, de acuerdo a sus actividades, se puede evidenciar que tiene una relación directa con el oficio o la ocupación que la persona desempeña. Ya vamos a encontrar, por supuesto, casos en los cuales las hernias discales no tienen nada que ver con su actividad laboral, pero de aquí la importancia de pedir un concepto de expertos en medicina del trabajo, como lo son los de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. ¿Son los únicos peritos, Doc? No, también pueden nombrar a otras juntas, pero ¿qué se ha encontrado? Esto es mi interpretación, ¿no? Partamos aquí, doctora Marlene y Johnny, televidentes, que yo hablo desde mi interpretación, desde mi experiencia, esto no es ninguna verdad, pero cuando se entra a demandar y se nombra una misma junta, en algunas ocasiones pues hacen parte del sistema. Algunos incluso quieren sostener que como las juntas regionales de cierta manera son las inferiores a la Junta Nacional, entonces que no hay lugar a ciertas interpretaciones, porque en este procedimiento la Junta Nacional es la segunda y última instancia y es la del cierre en esa calificación administrativa. Entonces vamos a encontrar situaciones en las cuales es más conveniente buscar un concepto de una entidad que esté fuera de este sistema. Abogado, usted dice que no es necesario tener la calificación de las juntas para demandar. Entonces, si no es así, ¿con base en qué demando? ¿En el primer dictamen que me dieron? Con el primer dictamen, sí, con el que califica en primera oportunidad sería suficiente. Y es más, si la persona solicita una calificación en primera oportunidad y no le es resuelta, puede ir directamente a demandar y pedir que lo califiquen dentro del proceso. Ah, bueno. Perfecto, muy interesante. Bueno, ahí está, y esa es una de las inquietudes que más se hacen los televidentes con respecto a ese tipo de cambios, y pues ahí está el soporte jurídico de por qué los cambios y qué es lo que se realiza durante este proceso. Vamos a atender a Nelcy, que se encuentra en línea. Nelcy, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. No, a usted por la sintonía. Doña Nelcy, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mire, la cuestión es la siguiente. Yo estoy pagando pensión desde el año 1977. Sí. Pero en el año 1994 yo no tenía 34 años ni tenía 33, o sea, no alcancé a entrar en ese programa de transición, algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces yo seguí pagando y resulta que el gobierno no ha pasado la plata a Colpensiones de unos meses, que si ya se hubiera efectuado ese pago ya yo estaría pues con la pensión, pero voy y hago el reclamo y me dicen, no, toca esperar que el Estado le pague a Colpensiones, nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuántos años tiene usted y cuántas semanas ha cotizado? Tengo 59 años y he cotizado 1.280, me faltan poquitas, pero no, todavía no, el gobierno no ha pasado esa plata a Colpensiones y por lo tanto yo no me he podido pensionar. Bueno, abogado, muchas gracias, doña Nelcy. ¿Qué le podemos decir? Miren, mi interpretación es la siguiente. Cuando una persona está próxima a pensionarse como la señora, lo que le corresponde hacer es reclamar la pensión. ¿Qué pasa cuando la persona no reclama la pensión? No reclama y de pronto sigue cotizando. Va perdiendo el retroactivo. Y lo conversábamos qué días con personas que se mueven en el sistema. Y muchas veces por el manejo presupuestal, entre más se demore una entidad en reconocer una prestación económica, pues es una pensión menos que tiene a cargo. Ahora, como no estamos hablando de una, hablemos qué pasa con 100, 200, 300, 500 personas que tengan derecho a una pensión o a un retroactivo. ¿Cuánto significa para la entidad 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos de reconocimiento? Entonces, muchas veces las personas van, las personas que les orientan no, todavía le falta, todavía no reclama y las personas dejan pasar el tiempo. En este sentido, y cuando ella dice que no han girado, asumo que tenía un subsidio por parte del Estado, la jurisprudencia ha sido clara. Si Colpensiones no vino a hacer el respectivo cobro, las semanas de todos modos se contabilizan. Y se ha avanzado bastante en materia de independientes. Incluso a tal punto que si el independiente se demora en pagar,
y la entidad no fue diligente, estas semanas también son cargadas. Entonces mi recomendación es, reclame la pensión, dígale a Colpensiones en esa reclamación que es algo muy sencillo. Para reclamar pensión no se requiere de abogado, no se requiere de ninguna asesoría específica. Simplemente llenar los 2 formularios que pide Colpensiones, y en este caso una frase adicional sería: señor Colpensiones, solicito me reconozca la pensión y cóbrele en este momento a Fidoagraria, que es la que está reemplazando a lo que era Colombia Mayor y antes Prosperar, reclámele a Fidoagraria, cobre el equivalente de mis subsidios de tales periodos. Con esta reclamación la persona ya interrumpe y va a tener derecho al pago del retroactivo desde el momento en que hace la solicitud. Sí, abogado, porque esto también ha sido muy común. Van las personas a reclamar su pensión y les dicen que faltan unas semanas, que no les pagaron, pero esto no se le puede trasladar al afiliado, esto es responsabilidad de Colpensiones o del fondo que esté pensionando, ¿o no? Claro, y como el afiliado va y le crea al funcionario y no radica nada, entonces el tiempo va pasando, la entidad dice: no, yo no tengo acá ninguna reclamación, y el afiliado tampoco está generando. Entonces aquí se requiere un poco de diligencia, de cuidado por parte de la persona que va a reclamar. Vaya y deje un escrito, que al dejar el escrito empieza a generar, desde mi interpretación, en algunos casos el pago del retroactivo. Porque yo he conocido de casos de personas, ahorita estoy adelantando un proceso de un señor que tiene derecho a la pensión desde el año 2011, y fue y le dijeron que no tenía derecho, le devolvieron la indemnización sustitutiva y el ciudadano confiado, y voy y le reviso y tiene derecho a la pensión desde ese momento. Entonces aquí los ciudadanos les corresponde que indaguen, se asesoren y entren a reclamar, que es lo fundamental desde mi experiencia. O sea, la recomendación es: no se quede con lo que le digan en la ventanilla. No se quede, porque no se quede puede callado. ser una interpretación parcializada, como puede que no. Hay funcionarios que son imparciales, que son diligentes, pero hay funcionarios que les corresponde de pronto seguir la directriz de su entidad empleadora, que va a ser el respectivo fondo, y la directriz es: nieguen todo lo que sea posible. Entonces, en ese orden de ideas, buscar al abogado inmediatamente antes de irme a pensionar. Pues revisar sobre todo la historia, no tanto el abogado, porque si la historia está clara, Sí. desde que la historia está clara y la señora dice: mire, yo tengo 1.280 semanas, y sabe que de pronto no le han cargado 5 meses, ahí están las 1.300 semanas. Y con eso la embolatan, la demoran. Claro. Y le retrasan todo el proceso de Claro. pensión. Mire, fácilmente puede durar una persona 1, 2, 3 años y las semanas no las cargan. Incluso hay que ir a procesos, pero la clave es que si la persona va a proceso, ya haya interrumpido haciendo la reclamación para que genere retroactivo. Porque es que si una persona empieza a dar vueltas 2, 3, 4, 5 años y al 6º año vaya a hacer la reclamación, desde ahí le empiezan a pagar el retroactivo. Es decir, los 6 años anteriores la entidad no se los va a pagar. Y perdónenme la expresión, pero con esto es que juegan. O sea, miremos cuántos nos van a reclamar, que los que no nos reclamen no nos están generando retroactivo. Claro. Vamos a atender a don Juan Antonio, que está en línea. Don Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, felicitaciones a este gran programa que nos ayuda a orientar el señor abogado para la cuestión de pensiones. Cuéntenos, don Juan, muchas gracias. ¿Cómo le podemos ayudar? Gracias. Habla del norte de Santander, de un municipio que se llama Bochalema. Yo trabajé 20 años a una empresa del gobierno. Sí. En ese entonces, nosotros figuramos de salud la Caja de Prevención Departamento, pero ya figuraba en ese entonces de seguros sociales, los seguros sociales. Por intermedio del sindicato se consiguió que la empresa que nos cotizara a fondo de pensiones de salud. No, perdón, nosotros no pertenecemos de salud a seguro, era por enfermedad, vejez y muerte, pensión de vejez y muerte. Esa era lo que se consiguió del sindicato. Yo ya soy pensionado hace más de 34 años. Sí. Pero cuando yo salí pensionado, ya hemos cotizado, o la empresa nos cotizó 1.000 semanas de cotización. La pregunta es la siguiente. Nosotros en ese entonces salimos pensionados 22. Nosotros demandamos al fondo de pensiones
Esa demanda está a manos de una magistrada. Según las noticias, la magistrada pasó ese dato a Fondo de Pensiones y Fondo de Pensiones contestó, según lo que nos dijo el abogado, a favor de nosotros. Pero esa demanda ya tenemos más de 12 años. ¿Será que nosotros tenemos derecho a esa pensión de vejez y muerte? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Yo tengo 77 años de edad. Muchísimas gracias, don Juan Antonio, por comunicarse con nosotros. Abogado, ¿qué le decimos? Claro, yo lo que comprendo es que la inquietud del cliente va a lo siguiente. Antes del año 87, antes del 85, las pensiones eran compatibles. Entonces, en algunos casos la pensión estaba a cargo del empleador y si la persona cotizaba en esa época al otrora Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, la persona podría construir 2 pensiones. Pero ¿qué sucede a partir del decreto 2879? Se empieza a hablar de la compartibilidad pensional, es decir, aquellos empleadores que traían a su cargo el reconocimiento de pensiones al momento de afiliar a sus trabajadores o si ya venían afiliados, les correspondía reconocer la pensión y en el momento en que la persona cumpliera los requisitos y el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, reconociera el pago de la pensión, el empleador solo quedaba respondiendo por el mayor valor en aquellos casos que existiera. Verbigracia, una persona venía con 1 millón de pesos a cargo del empleador Z, el Seguro Social o Colpensiones le reconoció 900.000, el empleador simplemente queda respondiendo por los 100.000 pesos. Si fue al contrario y el empleador, el seguro reconoció 1.100.000 y el empleador venía pagando 1 millón de pesos, ahí ya desaparece esa responsabilidad a cargo del empleador y queda la prestación económica a cargo del sistema. Entonces hay que entrar a revisar si lo que él está hablando es de una compartibilidad o, para mí, compatibilidad, porque hace mención de que estuvo con anterioridad, que se reclamó, y a ver si el empleador va a responder. Con la edad que tiene, de acuerdo a mi experiencia, me atrevería a decirle que es una pensión compartida. Doc, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más temas aquí en Actúa en Derecho. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de temas importantes. Hoy hablando de pensiones, seguridad social. Abogado, y a propósito de esto me están preguntando por la capacidad laboral residual. ¿Esto qué es? ¿Esto qué tipo de figura es? ¿Cuándo aplica? ¿A quiénes le aplica? ¿Esto es algo que yo debo exigir o es algo que se da? ¿Esto cómo funciona? Esto es una figura que tiene que ver con las personas que son declaradas inválidas. Y aquí sí es necesario hacer una breve introducción. Cuando se califica la pérdida de capacidad laboral de una persona, se califica el origen, el porcentaje y la fecha de estructuración. Esto tiene que ver con la fecha de estructuración. En Colombia hay 4 enfoques, o en el mundo hay 4 enfoques para calificar la pérdida de capacidad laboral respecto a la fecha de estructuración. Tenemos el enfoque médico rehabilitador, que es el que está imperando en este momento en el país. Tenemos el enfoque social, el enfoque de prescindencia o marginación. La capacidad laboral residual tiene que ver con el enfoque social y vamos a traer esto en un ejemplo para ubicar a los televidentes. Y es el caso, y la figura es interesante porque esta interpretación era de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué pasaba con varios casos? Si la persona no ganaba la tutela y se iba a un proceso ordinario, como la Sala de Casación Laboral tenía otra postura, la persona podía perder el proceso. Pero la Corte Suprema de Justicia acaba de proferir ya una sentencia, la Sala de Casación Laboral, una sentencia reciente de agosto, donde habla de capacidad residual. ¿Y cuál fue el caso? Una persona que es declarada inválida en el año 2010, pero dicen que es inválida desde el año 98. Y esta persona empezó a cotizar desde el año 2009. De hecho, cuando solicita la pensión en el año 2010, solo tiene 47 semanas. Los jueces de instancia le reconocen la pensión y le toman como fecha de estructuración el 1 de marzo de 2011, es decir, le toman el día siguiente a la última cotización que hizo la persona. Este enfoque lo llamó la Corte Constitucional enfoque social. ¿Y cuál fue la interpretación? Mire, a los que les guste leer, pueden remitirse a la sentencia T427. T427 del año 2012. ¿Y qué dijo la Corte en su momento? Dijo, un momentico, ¿cómo así que una persona que tiene una enfermedad crónica desde el nacimiento
viene y cotiza, viene y trabaja, y a pesar de que trabaja le dicen que es inválido desde el nacimiento o desde los 3 o desde los 8 años. Y entonces, ¿dónde quedó su fuerza de trabajo y las cotizaciones que hace? Entonces, analicen lo siguiente en el caso que les estoy mostrando de la Sala de Casación Laboral. La persona fue calificada en el 10 y ahí no tenía todavía las semanas, y le fue estructurada la invalidez al año 98. En el año 98 se exigían 26 semanas en el último año o 26 semanas en cualquier momento si la persona estaba cotizando. Porque recordemos, televidentes, que en materia de pensión de invalidez, por regla general, la ley vigente es la que está, la norma aplicable es la vigente al momento de la estructuración. Digo por regla general porque hay varias situaciones en las cuales no se aplica la ley vigente. Hay posibilidades de que se apliquen otras disposiciones, de ahí la importancia de poder conocer cada caso en particular, porque la solución no es igual para todo el mundo. Entonces, en este caso, la persona viene y solicita y la Corte Suprema dice, sí, está muy bien que se le hubiese estructurado la invalidez al 1 de marzo del 11. ¿Por qué? Porque la persona cotizó solo hasta el 28 de febrero de 2011. Mire, y aquí, desde mi interpretación, para mí, por eso es que en algunos casos la fecha de estructuración no es confiable la que haga una junta regional o la que haga la junta nacional, y menos los fondos que son los que son juez y parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que la Corte Constitucional vino marcando cuál era el derrotero y la interpretación, y cuando se presenta la reforma, cuando se modifica el manual 917 del año 99 y se reemplazó por el 1507, si ustedes revisan el artículo 3º, inciso 18, lo que tiene que ver con la fecha de estructuración, aquí vino a decir el Ejecutivo que los médicos tenían prohibido estructurar de acuerdo a la historia laboral de la persona. ¿Qué fue lo que quisieron decir? Usted guíese por el último concepto médico. Entonces, si el médico dijo en un documento que Z hasta enero del año 2000 ya perdió su capacidad y Z vino y trabajó 10 años y cotizó, desde este enfoque médico y rehabilitador, le van a decir, señor, usted del 2001 para atrás no tiene semanas, ¿verdad? Y como no tiene semanas, no tiene derecho a la pensión. Y entonces muchas gracias por todo lo que usted nos aportó para nutrir al sistema. Es decir, para que la persona venga y cotice, no tiene diversidad funcional y no es inválido, ¿cierto? Viene y le reciben los aportes, pero cuando la persona viene a reclamar, entonces sí le ponen de presente que era una enfermedad estructurada con anterioridad y que no hay derecho a la prestación económica. Eso era hasta antes de esta sentencia de la Sala de Casación Laboral, que por fortuna, ahora sí, no importa cómo se ventile el proceso, así llegue a un proceso ordinario ante un juez laboral, ante un tribunal, con esta interpretación de la Sala de Casación Laboral, para mí va a ser más sencillo que estas personas que, a pesar de que tienen una pérdida de capacidad laboral y continúan laborando, puedan reclamar la pensión. Entonces se llama capacidad laboral residual. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay unas deficiencias, la persona sigue trabajando. Y si sigue trabajando y ya no lo puede hacer, entonces la estructuración es desde el enfoque social, porque significa que la sociedad, así lo dice la Corte en la T427, ya no fue capaz de brindarle un empleo a esta persona que tiene una deficiencia y por esa razón le asiste el derecho para que reclame su pensión de invalidez. Abogado, muy interesante la posición que ha asumido la Corte, la que toma de la Corte Constitucional. Entonces, eso quiere decir, por llevarlo al argot popular, que le pusieron un tate quieto a ese tema de la estructuración, de la fecha de la estructuración. Sí, claro, porque es que con la fecha de estructuración, yo no soy capaz de utilizar otra palabra, ustedes me perdonan, pero con la fecha de estructuración juegan. Y digo, ¿por qué juegan? Porque es que, como en Colombia la calificación está estructurada de forma inadecuada, para mí que el hecho de que el mismo fondo es el que reconoce la pensión y es el mismo que califica, juez y parte. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona es juez y parte? ¿Es proclive a qué? A ser parcial, totalmente okay. parcial. Y a favor de ellos entonces siempre. Empiezan a mirar en la historia, uy, aquí no tiene semanas, ¡pum!, estructurémosle aquí. Y muchas personas confiadas de que le dieron un 50% o más, dejan pasar el término, van y reclaman la pensión, le dicen, oiga, sí señor, usted tiene el 70%.
pero no tiene derecho a la pensión porque es que a usted le estructuraron en el año 2001 y del 2001 al 95 usted no tiene semanas. Entonces hay que revisar que realmente la fecha de estructuración corresponda y la fecha de estructuración, miren, la fecha de estructuración no tiene un momento específico. La fecha de estructuración puede coincidir con el primer síntoma, puede coincidir con el primer concepto diagnóstico médico, puede coincidir con la fecha del dictamen y ahora en estos casos la fecha de estructuración puede coincidir con la última cotización que la persona haga cuando estamos hablando de capacidad residual. Ahora, algo importante, porque lo ha dicho la Corte y hay que ser cuidadoso. Esto no significa que cualquier persona entonces salga y se ponga a cotizar, ya siendo inválido, y después de que va y cotiza, viene y reclama. No, se está revisando que efectivamente la persona haya laborado y que sea un empleo donde se pueda acreditar que efectivamente la persona tuvo una capacidad laboral residual. Porque lamentablemente, pues en algunas situaciones también se quiere sacar ventaja y ello no puede ser posible. O sea, aquí el propósito, hay interpretaciones para que las personas realmente puedan acceder a sus derechos, pero también hay que salvaguardar el sistema de que no vengan personas sin haber acreditado un derecho simplemente a generar cotizaciones y luego pretender una reclamación. En esto los tribunales ya están siendo acuciosos para mirar que efectivamente los pagos que hacen las personas correspondan, que efectivamente la persona sí laboró. En fin, hay que tener en cuenta varias circunstancias. O sea, la idea es que a las personas se les garanticen sus derechos, pero que también salvaguardemos los intereses que tiene el Sistema General de Pensiones. Por eso es que hay que defender a nuestras cortes. Tenemos que defender y apoyar a nuestras cortes siempre. Vamos a atender una llamada. El señor Luis se encuentra con nosotros. Don Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi pregunta es la siguiente. Tengo 63 años. Sí. Y estaba en Colpensiones, pero me pasaron a un fondo privado. Tengo 1.150 semanas. Pero es que tengo una duda que me está carcomiendo, ¿sí? Me dicen que allí no me van a pagar sobre el mínimo y que solamente esa pensión la voy a tener por un tiempo. ¿Es cierto o es mentira? Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Miren ese caso del televidente. O sea, si viene cotizando sobre el salario mínimo, él ya tiene derecho a una pensión con garantía mínima. Ajá. Y no le conviene trasladarse a Colpensiones porque si se traslada a Colpensiones, Luis, tiene que completar 1.300 semanas. Sí, señor. Mientras que el fondo para garantía mínima solo le exige 1.150 y 62 años de edad, ya tiene más de 62. Aquí la pensión es vitalicia, la pensión va a ser vitalicia, la puede reclamar con toda tranquilidad y no pretender traslado porque pues no le conviene, salvo que usted en este momento esté cotizando, tenga cotizaciones representativas y tenga como mínimo una expectativa para cotizar durante los próximos 3 años. Sería la única manera. De lo contrario, le conviene más el régimen de ahorro individual con solidaridad, optando por la garantía de pensión mínima. Si hay lugar a ella, porque también tenemos casos en los cuales una persona tiene ingresos superiores al mínimo. Y recordemos que cuando una persona tiene ingresos superiores al mínimo, artículo 81, 84 de la ley 100, no puede optar por garantía de pensión mínima. Entonces, Verbigracia, Z tiene un arriendo de 890.000 pesos, pero no le alcanzó el capital y entonces el fondo le va a decir, no, yo le devuelvo su dinero. En este caso sí valdría la pena que la persona se traslade, cotice lo que le hace falta porque Colpensiones no le va a poner ningún reparo si la persona tiene ingresos superiores al salario mínimo. Porque para mí, desde mi interpretación, a una persona le conviene más que le reconozcan una pensión, así sea el mínimo, que le devuelvan 100, 150 millones de pesos, que la persona no sabe trabajar en la gran mayoría de los casos y luego se queda sin el dinero y se queda sin la pensión. Abogado, también es muy común, lo he oído mucho, que dicen que el fondo de pensión en determinada época le va a quitar la pensión, que cuando a usted se le acabe la plata que tenía, se va a quedar sin pensión. Esto es muy común. ¿Qué tiene esto de cierto o no es cierto? Desde mi interpretación no es cierto. Lo que pasa es que en el régimen de ahorro individual con solidaridad hay 3 modalidades de pensión. Renta vitalicia con retiro programado y retiro programado. Cuando se habla de retiro programado es donde puede haber una disminución de la prestación económica, sin embargo, la persona no puede perder su derecho
y quedar con una prestación mínimo, quedará con un salario mínimo. Es en el retiro programado, pero para esto los fondos ya tienen cómo hacer las proyecciones y saber si efectivamente a la persona le conviene adoptar por esta modalidad. Aquí sí es importante, cuando una persona va a reclamar una pensión en el régimen de ahorro individual, que reciba asesoría. Pero atención a lo siguiente, no estoy diciendo jurídica. Puede recibir una asesoría jurídica si la persona, abogado que lo va a orientar, conoce de aspectos financieros. Si no, le va mejor que se busque un ingeniero financiero, un administrador de empresas, una persona que le pueda mostrar y le pueda decir en números, mire lo que usted puede recibir si opta de esta forma, mire lo que puede recibir si opta por esta modalidad. Porque más que un aspecto jurídico, desde mi experiencia, el reconocimiento de una pensión tiene un componente financiero, entre otras cosas porque el núcleo familiar se va a ver afectado o no afectado cuando la persona es pensionada, porque los ingresos automáticamente disminuyen por bien que a la persona le vayan el reconocimiento de esa pensión. Abogado, tenemos otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, doctores, tengo una inquietud. Tengo una pareja de vecinos, de los cuales la señora tiene una enfermedad terminal y ella no tiene pensión en ninguna parte, pero el esposo sí. La pregunta es, ¿el esposo puede solicitar una pensión para ayudarse o a la manutención de la señora con la pensión de él, ya que la enfermedad de la señora es VIH y el señor supera los 50 años? Muchas gracias. No, la única pensión especial que hay por condiciones de salud de una persona es la pensión especial por hijo inválido. Si hay un hijo inválido que el afiliado tenga que ir a cuidar, que dependa económica y afectivamente de él, en parte, porque eso no es absoluto ahora, ahí sí se puede pedir la pensión especial y le permite al afiliado no cumplir el requisito de la edad mínima, solo acreditar las semanas mínimas. Pero en el caso de la pareja, esta pensión no opera. No puede el esposo ir a pedir la pensión con el argumento que se va a dedicar al cuidado de su esposa. No existe esta figura en Colombia. Abogado, acá hay una más técnica. Nos dicen cómo se aplica el parágrafo 3 del artículo 133 que empezó a regir desde enero de 2014. ¿A qué hacen referencia? Uy, no sé de qué estarán hablando. ¿De la ley qué? Parágrafo 3 del artículo 133 que empezó a regir desde enero de 2014. Pero, Doc, no le dicen de qué ley. No sé cuál. No, sí, si está incompleta. No sé si están hablando de la pensión sanción del artículo 133, pero no sabríamos. Bueno, no falta más claridad, televidente, para que nos escriba todo el dato completo. La señora Graciela está en línea. Doña Graciela, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias para felicitarlos por tan excelente programa. Doña Graciela, gracias. Lo siguiente, bueno, ¿cuál es? Yo fui pensionada por invalidez de una enfermedad común, pero mi pregunta, yo iba a cumplir la edad de la vejez. Si yo paso los papeles, ¿me reconocen alguito más o solamente yo estoy con el mínimo? No sé. ¿Hay qué habría que hacer o si sigo con la invalidez o me cambio o qué? Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, doña Graciela. Usted también. ¿Alguito más? ¿Ese alguito más es posible o no? Claro, pero ¿de qué va a depender? Aquí hay varias circunstancias. Y tener en cuenta lo siguiente, porque mi interpretación es la siguiente. Después de que una persona es declarada inválida y pensionada por un origen común, desde mi interpretación no puede continuar cotizando al sistema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La persona fue declarada inválida y ya tiene también el número mínimo para pensión de vejez. Citemos un ejemplo. María es pensionada a los 49 años por invalidez, sí, y en ese momento llegó con 1.400 semanas. María llega a la edad de los 57 años. Si María llega a la edad de los 57 años y revisa, y el promedio de sus 10 últimos años le representa más para una pensión de vejez, puede pedir el cambio. O sea, puede pedir que se le reconozca... Viniendo de invalidez, puede cambiar al de la vejez. A de vejez, claro. Pero siempre y cuando le convenga. Ahora, por regla general, ¿qué sucede? Una persona con 1.300 semanas puede lograr hasta el 75% en una pensión de invalidez. Porque si le dan más del 66%, por las primeras 500 semanas le dan el 45%, nos quedan 16 grupos, le harían un 75%. Y si llega a vejez y tiene un IBL, por decir algo, de 5 salarios mínimos, con 1.400 semanas solamente le van a dar el 66%. Entonces no le conviene cambiar invalidez por vejez. O sea, esto es otra circunstancia que también hay que revisarla
con historia laboral en mano para conocer las cotizaciones y cómo fue reconocida la prestación económica. Un tema financiero y de proyección. Claro, lo que hay que decir es que sí se puede optar por pasar de la pensión de invalidez a la pensión de vejez, sí se puede. Hacer los cálculos pero que le correspondientes. convenga a la persona para que tenga una tasa de reemplazo superior. Ahora, ¿qué se puede presentar? Mire, tuve un caso de una persona calificada y pensionada por invalidez en el año 2002. Se hizo la revisión y efectivamente le convenía más vejez y se la reconocieron y la prestación le subió 250.000 pesos. Pero él venía con 14 mesadas y al hacer el cambio, por ser posterior al 2011, quedó con 13. Sin embargo, 13 por 250.000 pesos le representó por año 3.250.000 pesos más. Se pudo dar el lujo de perder una mesada, pero mejorar en el monto mensual que venía percibiendo. O sea, hay que revisar. Muy bien, abogado, a esta hora tenemos una mención especial para todos los que quieren proteger su piel, sobre todo con estos temas de rayos del sol. Protege a los que más quieres de los rayos del sol. En Medipiel te damos el 25% de descuento en la línea de antisolares de Heliocare del 1 al 31 de octubre. Medipiel, todo lo que necesitas, aplican condiciones y restricciones. Son varias las temáticas, abogado, y son varias las preguntas, y acá tenemos otra inquietud a propósito de los diferentes temas. Dice, abogado, buenas tardes, me calificaron con un 80% de discapacidad, pero al momento de la calificación solo tenía 48 semanas, por lo cual me negaron la pensión y me ofrecieron la indemnización sustitutiva, un fondo privado. ¿Qué debo hacer para que me reconozcan la pensión? ¿Qué debo hacer si realizo una nueva calificación? Muchas gracias. Bueno, aquí hay que revisar si más adelante esa calificación sí tiene semanas o definitivamente solo fueron 48. Porque hay que mirar si la fecha de estructuración hay lugar a que sea diferente al que se colocó en la calificación. Segundo, por vía de tutela, yo he conocido pensiones reconocidas con menos de 50 semanas, en casos excepcionales, por supuesto. Esto también sería necesario revisarlo. Si ya definitivamente no tiene más semanas con posterioridad a esa calificación, pues no habría lugar al reconocimiento de una pensión de invalidez. Ahí sí sería mejor que continuara cotizando, porque se puede presentar otro tipo de invalidez o más adelante una pensión anticipada de vejez, dependiendo la edad de la persona. Pero revisar si hay más semanas con posterioridad a la fecha de estructuración, porque está muy cerca. Muy bien, perfecto, abogado. Tenemos otra llamada. La señora Edi se encuentra en línea. Edi, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Que tengo una preguntita. Sí, señora, ¿cuál es? Mira, mi hija tiene 34 años, lleva como 6 años trabajando, pero resulta de que ahorita salió con cáncer de tiroides. Listo, ya la operaron, ¿sí? Ella ya tuvo que presentarse a trabajar porque ya pasó sin capacidad por un momento. Pero entonces ella se presenta a trabajar y no, el cuerpo no le responde porque ella toma mucha droga. Nosotros queremos saber, de pronto más adelante, si ella pudiera llegar a conseguir pensión, así como le cuento, o no se puede. O sea, no queremos indemnización porque el proceso de ella es largo, lleva 5 años en ese proceso para ese cáncer, o sea, apenas vamos a empezar. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Que ella siga trabajando lo que puede hacer o qué se puede hacer ahí? Es mi pregunta. Doña Edi, ¿ella en este momento está en algún proceso de quimioterapia después de la operación? Va a entrar a un proceso de yodoterapia. De yodoterapia. Ella ya la operaron, ya le quitaron su tema y ahora está en yodoterapia. Sí, va a llegar a la yodoterapia porque tienen que hacerle unos exámenes avanzados que mandaron otra vez el especialista y así está, así la tenemos. Bueno, abogado, yo le quiero preguntar, doña Edi, muchas gracias. Yo le quiero preguntar frente a esta situación, ese decaimiento y esa falta de no poder trabajar de manera normal, ¿ahí cómo se aborda para proteger precisamente al usuario? Lo que pasa es que cuando se califica la pérdida de capacidad laboral, se califica la deficiencia que está relacionada con un órgano, estructura o sistema del cuerpo afectado, ¿verdad? Aquí ya tiene afectada lo que tiene que ver con la glándula de la tiroides. Sí. Luego entraríamos a calificar el rol laboral y el rol ocupacional. Es decir, esta deficiencia, ¿qué afectación va a tener en su desempeño laboral o en su desempeño ocupacional? Era lo que antes conocíamos como discapacidad o minusvalía. O sea, cuando una persona tiene una pérdida de su capacidad laboral, se afecta frente a la sociedad, frente a su familia y frente al empleo. Y de acuerdo a esas afectaciones que tenga, se van dando unos puntos. Desde mi experiencia, si solo tiene en este momento afectado lo que tiene que ver con la tiroides, si no hay otros diagnósticos, si no hay otras deficiencias, aunque es una patología,
que genera ya dificultades, no le va a alcanzar para el reconocimiento de una pensión de invalidez, salvo que se puedan evidenciar otros deterioros, otras deficiencias que ya calificadas le permitan superar ese 50%. Entonces ahí sí hay que revisar la historia. Ahora, hasta ahora va a iniciar el procedimiento de recuperación. También recordemos que la calificación se realiza cuando la persona ya, el médico tratante le da su concepto de mejoría máxima. Cuando el médico tratante ya dice, bueno, aquí ya científica y médicamente no hay nada más que hacer y usted queda así. Sí. En ese momento hay que pedir la calificación porque conozco casos de carcinomas, incluso en órganos más complicados, y la persona logra restablecerse. Perfecto. Tenemos una llamada antes de ir a la pausa. Cielo, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi pregunta es esta. Yo cumplí la edad de pensión en septiembre del 2011. Sí. Pero metí los papeles en el 12 de enero del 2012. Sí. A mí no me reconocieron la mesada 14, o sea, las primas de junio. ¿Tengo derecho a ellas o no? Muchísimas gracias, Cielo. ¿Tiene o no tiene derecho, abogado? Sí, recordemos que la mesada 14 desapareció desde el año 2005, 29 de julio. Se mantuvo para unas personas hasta el 31 de julio del año 2011. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que recibieran una pensión inferior a 3 salarios mínimos. Pero a partir del 1 de agosto del 2011, todo el reconocimiento es con 13 mesadas. Una persona que cumpla edad y semanas después del 1 de agosto de 2011, le corresponden 13 mesadas. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso, unas inquietudes adicionales aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Una última inquietud, abogado. Nos dicen, buenas tardes, en este momento estoy en protección, tengo una demanda para poderme pasar a Colpensiones. En este momento salí del trabajo y me sale que me falta un mes y un año más para jubilarme. No sé si tenga que seguir cotizando 712,000 pesos que me sale para poderme jubilar con un promedio de 2,5 millones. No sé qué tan conveniente sea seguir pagando hasta noviembre del año que viene, que es cuando me jubilo. Muchísimas gracias. Aquí hay dos circunstancias. La primera, si no ha completado el número de semanas, le corresponde completarlas. Y la segunda, si va a continuar con ingresos como independiente, va a ser un afiliado y cotizante obligatorio. Cuando la persona tiene ingresos, es un cotizante obligatorio, no puede elegir el dejar de cotizar. Entonces ahí es necesario pues que revise su situación en concreto, cuál es, hacer los cálculos. Escucho que tiene una demanda ya en curso, entrar a revisar pues cuál sería la mejor opción, si hay lugar a elegir. Abogado, me hace falta solamente un punto para llegar al 50%. ¿Qué puedo hacer para poder llegar a ese 50% de la discapacidad? Pedir una revisión, porque para mí el que está en 48 o 49 es más fácil que sea inválido a que no lo sea. Pedir la revisión de la pérdida de capacidad laboral y hacerlo dentro de un proceso. Muy bien, abogados, muchas gracias por haber estado en esta tarde de hoy atendiendo las inquietudes de cada uno de ustedes. Les recordamos, esta noche a las 9 de la noche es el gran debate de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga. Será a las 9 de la noche acá por el Canal TRO, para que se sintonicen a través de los diferentes medios, a través de Facebook, a través de Twitter, por supuesto, a través del canal, a través de las redes sociales. Ustedes van a poder opinar con el hashtag DebatesTRO para que hagan sus inquietudes y en su momento adecuado estaremos transmitiéndoselas a cada uno de ellos. Ha sido un placer estar con ustedes. Mañana a las 12 en punto nos vemos nuevamente aquí en Actúa en Derecho. Bendiciones, feliz tarde.